gran saludo, amados hermanos. Transmite el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México, en su programa La Tacita de Café. Ahora desde la página de Facebook Radio Integral México, Colombia, y la página de sello Radio Integral, cuyo titular de este programa es el pastor Osvaldo Arias, que ya está listo para tocar un gran tema, un tema de actualidad. Un saludo a todos mis hermanos, a los coordinadores del canal, del programa. A ver, pastor Osvaldo, yo estoy esperando que usted se haga presente como el genio de la lámpara de Aladino. A ver, Mene, Tequel, Uparsin. Todavía no aparece el pastor Osvaldo en la emisión. Pero, a ver, pastor, lo escuchamos ahorita por sello. Dígame si ya le llegó o no la invitación. Cambio. Todavía no ha llegado, pastor, aquí esperándola. Muy bien, hermanos, les adelanto que el tema de hoy es el siguiente. ¿Cuáles son las características que necesita un buen gobernante, un buen estadista, según la palabra de Dios? Es decir, un buen gobernante, ¿qué características tiene partiendo de la Biblia? Ese es el primer planteamiento, pastor. De aquí se deriva el segundo planteamiento. ¿Qué pudiéramos decirle nosotros al país como tema político? En mi caso, sin infringir las leyes de mi propio país. En su caso, usted es un pastor colombiano y allá los pastores colombianos pueden votar, ser votados, ser electos. Aquí no. Entonces yo voy a hablar con más cuidado, pero usted es libre como el viento, pastor Osvaldo, en el tema. ¿Qué le parece el planteamiento? Cambio. Muy bueno, aquí ya estoy viéndolo a usted, pastor, así que la invitación allí para responder. Acabo. Pastor, ¿me escucha? Excelente. Muy bien, pastor, muy bien. Extraordinariamente bien. Aquí iniciando, un saludo cordialísimo para todos los que nos están escuchando, a Dora Gutiérrez y a todos los que nos van a escuchar por este canal, Radio Integral México, Colombia. Pastor Gamaliel, ahí estoy para escucharle su planteamiento. Ya estamos transmitiendo por 95.3 y bueno, vamos para adelante con la ayuda de Dios. Así que aquí ya tengo material para mirar las características de un buen gobernante según la palabra de Dios. Cambio. Me está llegando un poquito retrasado lo de sello. No sé si usted sigue hablando en sello. Ahí está. Muy bien, pastor Osvaldo. Un saludo a todos los que están en la sala de sello Radio Integral y al precioso pueblo de Colombia que nos sintoniza. Quiero que sepa el pueblo de Colombia que yo soy un pastor mexicano. Yo no puedo mencionar candidatos, partidos políticos sin violar la Carta Magna. Sin embargo, apelando a la libertad de expresión, yo puedo dar mi punto de vista de lo que es un buen gobernante, insisto, sin mencionar partidos, sin mencionar candidatos. En este caso, el pastor Osvaldo es libre como el viento, porque un pastor colombiano puede ejercer el voto pasivo, el voto activo. Si lo elige Colombia, usted pudiera ser presidente de la República, pastor. Cambio. Sí, tenemos aquí esa gran libertad de, si quisiera, tuviera la vocación, la preparación y el respaldo, ser elegido para cualquier cargo público, por ejemplo, de presidente, gobernador, alcalde, concejal, senador, representante a la Cámara, cualquier puesto
no tendría ningún problema por mi razón de el pastorado. La iglesia, diríamos que tiene menos acuerdo, es a nivel iglesia, donde dicen que un pastor no debe ser gobernante, sino que si lo mandó Dios a pastorear debe ocuparse y que más bien debe preparar hermanos en las iglesias que ejerzan ese cargo. Sin embargo, le responden que Moisés era las dos cosas, pastor y legislador allí, que Daniel era un profeta y estaba allí sirviéndole al gobierno, y otros más. Entonces hay esa libertad de actuación. Pero al igual que usted, yo no voy a señalar aquí o a decir que este o aquel partido, siempre lo hemos hecho, siempre lo he hecho, que sea la conciencia. Lo que sí vamos a hacer es hablar de lo que Dios, según la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, pastor, que tengo aquí, para todos los que están interesados, Deuteronomio capítulo 17, Éxodo capítulo 17, Proverbios 29 y 31, que habla de las cualidades o características de un buen gobernante. Cambio. Pastor, se queda sello puesto, se tarda un poquito más. Ahí acaba de terminar sello. Sí. Ok. Bueno, aunque nuestros hermanos que nos siguen no lo crean, yo le digo al pastor, ¿cómo ve? Tema libre, política, vamos para adelante. Yo no sé los textos que él trae, los acaba de leer. Yo traigo otros, pastor, se va a poner buena la cosa. y bueno, ya expliqué el ámbito en el que yo debo de moverme con mucha prudencia. Aunque, pastor, solamente que fuera un personaje yo muy importante, me denunciarían. Cuando mi postura no agrava a nadie porque no tengo el peso debido en las masas, entonces no sucede nada. Viva México, ¿no? Pero pastor, en mi caso, quería hacerle dos preguntas antes de entrar en el tema. En mi caso, si yo siento que debería ser gobernante o político en vez de pastor, la ley me exigiría dejar mi ministerio, no sé si 5 años de anterioridad, algo así, es todo un proceso y entonces ya legalmente. Pero la iglesia lo vería mal. La sola aspiración se ve mal en el ámbito evangélico aquí en México. ¿Cómo lo ve la iglesia colombiana? ¿En qué porcentaje se le apoyaría o no? Si usted, por ejemplo, me gustó mucho lo que dijo. Si tuviera la vocación, si tuviera la capacidad, porque hay gente que ni vocación ni capacidad y andan haciendo política, pastor. Cambio. Sí, serían tres cosas: vocación, la capacidad y la experiencia, porque en la política hay que ir subiendo peldaños. Los buenos políticos han sido los que han comenzado desde abajo y han ido conociendo hasta llegar a tener un conocimiento general, porque estas personas neófitas, nuevas, principiantes, pues no han gobernado realmente bien. Siempre se ha dado ya pues en cargos como alcaldes. La iglesia cristiana aquí en Colombia, por ejemplo, en este momento tiene su candidata, es una doctora muy preparada en cuestión de la Constitución. Ella fue fiscal general y se identifica como cristiana en el Senado y tiene el respaldo de, digamos, el pastorado. A nivel iglesia, si yo me lanzara a ser en un puesto donde tuviera esa capacidad de desarrollarlo bien, yo creo que tendría un 50-60% a favor y también un porcentaje que diría, no, pastor, pero usted para qué me mete por allá. Si está haciendo como Don Quijote, peleando contra esos molinos de viento, eso corregir todas esas cosas es un poco difícil. Pero actualmente hay grupos, hay un grupo que se conoce aquí como Mira, que tiene senadores, el grupo cristiano tiene senadores, en este momento un grupo nuevo que nació también tiene senadores, es decir, en el Senado de la República y en la Cámara hay cristianos, hay alcaldes, hay gobernadores también que se han identificado como cristianos y por supuesto ya había hablado de senadores y están aspirando a tener algún día un presidente, hombre o mujer, que sea presidente o presidenta
cristianos. Cristiano evangélico, cristiano comprometido. Cambio. Ay, pastor, no me gusta casi hacer preguntas espinosas, pero son obligadas. El cristiano evangélico comprometido no solo con el país o con los principios de su partido, pero comprometido con su conciencia desde el punto de vista de la no corrupción, de la no mochada. ¿Podrá sobrevivir un cristiano auténtico en un ambiente de corrupción o luchará para cambiarlo? ¿Qué opina usted? Y luego ya entramos a la escritura. Cambio. Entramos después de ese comentario a la escritura, pastor. Parece que se me cayó aquí el comentario, pero lo repito. ¿Podrá un cristiano evangélico con aptitudes políticas y vocación y capacidad mantener los principios evangélicos de justicia, de no mochada, de no extorsión? Que yo traigo textos en ese sentido. Ahorita lo vamos a ver en la escritura. ¿Podrá salir bien librado? ¿Trabajará para cambiar el sistema? ¿Se va a manchar? ¿Se va a espinar? ¿Qué opina usted? Cambio. Se han tenido las dos experiencias. Hay gente que se ha mantenido, como dice por ahí, fiel y firme, y también ha habido gente que ha cedido ante la presión y ante la situación allí. Total que yo creo que sí es posible, pastor. Va a tener muchas luchas. Por ejemplo, hay un concejal en la ciudad de Bogotá que se llama el concejal de la familia, y él ha sido parado en la raya, ha tenido toda clase de crítica, de persecución, de molestias, bueno, de todo. Pero él se ha mantenido. Digamos que es un pastor, ejerciendo el pastorado y ejerciendo allá su función, pero se ha mantenido y ha luchado contra principios bíblicos. Eso le caen rayos y centellas, pero él está allí parado y se ha mantenido fiel y firme. Cambio. Bueno, como Daniel, el profeta, se mantuvo firme siendo uno de los gobernadores, y Daniel no decía, el gobierno está controlado por el inicuo. Claro que no, podía ejercer su función como uno de los sátrapas, que de hecho el principal entre todos, pastor. Su lucha fue contra la corrupción, contra la mentira, bueno, el movimiento político. Vamos al primer texto, pastor, que yo tengo aquí. Textos sobre lo torpe de un gobernante, lo avaro de un gobernante, lo malo de un gobernante y lo perverso de un gobernante. Tengo también la mochada, la extorsión y la calumnia en el ámbito de los gobernantes. Lo escucho primero usted, pastor. Cambio. Dos cosas voy a hacer. Una, a saludar a quienes están conectados aquí por esta página. Dora Gutiérrez, saludo cordialísimo. Dora Lilia Zambrano, Gustavo Adolfo Villanueva Valverde, Héctor Ñáñez, saludo cordial para el hermano Héctor, Alonso Franco Valderrama, que es un pastor, Rogelio Martínez, Rubén Darío Peña Mendoza, Matilde Muñoz, Aurora Bello, Yasmín Bolaños, Ociel Bernardo. Tengo aquí un enemigo que es un mosquito interrumpiéndome aquí. Bueno, pastor, de lo que yo le podría hablar al respecto debe un buen gobernante, número uno, amar a su pueblo. Tengo los textos bíblicos. Ser un servidor. Ser un buen esposo o en caso tal una buena esposa. No codicioso, nada de avaricia. Que sea una persona que busque sabiduría, que sea una persona humilde, que sea alguien que se mantenga sobrio y que sea instruido y que se rodee de personas justas, que sean personas como dicen por ahí, o como dice la Biblia, que tenga que ver con el yugo, que no sea desigual, número uno, y número dos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y dentro del dicho coloquial por ahí común dice, dime con quién andas y te diré con quién eres. Así que, pastor, hay mucho que hablar con respecto a cómo debe ser ese gobernante que nosotros los cristianos debemos de apoyar, que debemos de elegir. Cambio.
Bueno, hasta yo como pastor mexicano puedo decir y opinar cómo sería este modelo, sin mencionar, sin hacer campaña, sin hacer política, ¿no? Fíjese que ayer, antier, le preguntaba a un licenciado amigo mío y pastor a la vez que si estaba infringiendo nuestra Carta Magna, porque nuestra Carta Magna dice que no podré hacer proselitismo a favor de ningún partido y de ningún, en calidad de ministro de culto, ni asociarme con, esto es para México nada más. Y le preguntaba, ¿la tacita de café será publicación religiosa? ¿Se tomará como tal? Dice, no hemos legislado al respecto. Así que, pastor, aquí nos vamos a aventar un, dos, tres aquí violaciones. Ok, quiero plantearle lo siguiente, pastor. Mire, nuestro tema va a ser de interés para los cristianos evangélicos, obviamente, para ver qué dicen estos pastores, a ver, según ellos, lo que dice la Biblia para elegir un buen estadista, ¿no? Un buen presidente. Sin embargo, si usted habla en un meeting político, usted como colombiano, y les dice, el candidato a la presidencia debería amar a su pueblo, le van a decir los intelectuales, ese no es argumento, ese no es opción, eso es discutible, eso es subjetivo, no es punto de elección. Fíjese bien, pastor, y ellos tienen razón, no se puede promover, por ejemplo, en un debate político si el candidato ama o no ama a la nación. Pero cuando ellos debaten, se señalan unos a otros como que no aman a la nación. Es decir, no se puede poner el amar a la nación o no como punto de campaña, como un activo en el contenido electoral, pero a la hora de juzgarlo se acusan unos a otros de ser traidores a la patria. A ver, pastor, no sé si en Colombia suceda lo mismo. Cambio. El ser humano es igual en todas partes, pastor. De pronto uno puede sentir un poco de diferencia, por ejemplo, en los Estados Unidos, que usted sabe el origen de su constitución y el origen de la gente que dio inicio a esa gran nación, que fueron con principios cristianos, y a pesar de estar en un alejamiento, con todo y eso se conservan todavía ese principio, por ejemplo, de decir la verdad. En muchas partes el ser humano siempre opta como por mostrar cualidades, características que sabe que son buenas. Y aquí tal vez resulte alguien diciendo, no, que amor, lo que necesitamos es capacidad intelectual, lo que necesitamos es poder de decisión, lo que necesitamos es don de gente, lo que necesitamos es relaciones internacionales, lo que necesitamos, eso de amor, eso era del siglo no sé qué, por allá anterior. Igual, aquí también sería una de las discusiones, pero fíjese que el principio de un buen gobernante tiene que ser el amor por su nación, la vocación de servicio. Pero esa vocación se ha perdido mucho porque ahora se miran son los intereses y no generales, sino particulares y muy acentuado lo particular porque más que todo es en beneficio de ellos y su familia y sus amigos cercanos. Cambio. Bueno, pastor, yo estoy planteando el problema para que lo podamos entender. Es una de las discusiones que tengo con mi hijo. Problemas de fondo y problemas de forma. Mientras que no se puede aducir, este hombre ama a la patria, por eso vamos a votar por él. Se puede aducir, pero te van a ridiculizar. ¿Cómo sabes que ama a la patria? Y etcétera, ¿no? Se van por la capacidad intelectual, graduado de Harvard, puede ser el liderazgo, que pastor, el liderazgo puede ser para bien o para mal. Una persona que arrastra masas y convence, te puede llevar a donde él quiere, ¿no? Ese es un poder innegable lo que es el liderazgo. Pero a lo que voy es esto, pastor, a lo que voy es que al final de cuentas, cuando hablamos de una cabeza, porque el primer texto que yo le quiero ofrecer, y ya me le adelanté, pastor,
Permítame adelantármele. Dice la primera de Timoteo capítulo 2, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esta palabra está encima de usted. No porque sea mejor que usted, no porque no estamos hablando de una autoestima, baja estima, no, sino son líderes. Ahora, pastor, el liderazgo del hombre sobre la mujer se plantea desde el punto de vista del amor. Jesucristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Maridos, ustedes son la cabeza de ellas, pero es el liderazgo en amor. ¿Por qué debería ser diferente el liderazgo de la nación? Es decir, así como te amas a ti mismo, ama también a tu mujer. Yo nunca he sabido que esta cabeza literal, pastor, no ame el resto del cuerpo. O sea, no haya una relación de buscar el bien del cuerpo. Para eso está el sistema nervioso central y todas las funciones. ¿Por qué debería ser diferente, pastor, el liderazgo, no? Entonces ahí está planteado el problema. Lo escuchamos. Cambio. El amor en esencia tiene que ser el mismo en todo lugar. La aplicación de ese amor es donde de pronto viene la diferencia y sería lo que podrían discutir con respecto a gobernar una nación. Pero los principios tienen que ser... A ver, estaba yo un poco reacio en internet. Los principios tienen que ser iguales, pastor. Tienen que ser iguales. Se tiene que tener una vocación porque, por ejemplo, los grandes hombres que entregaron su vida, sus riquezas, por ejemplo, para darnos la libertad del yugo español y han venido algunos luchando para que se haga justicia social, que se hagan reformas que ayuden realmente al pueblo y de todo, les ha costado muchísimo. ¿Y qué ha motivado a esa gente? El amor, que no lo quieran reconocer como tal, pero realmente es el amor hacia su pueblo, hacia su nación. Muchos de ellos podrían haber cogido sus riquezas, haber cogido lo que tenían y haberse ido a otro país y decir, allá ustedes, pero ellos se quedaron para luchar, se quedaron para ofrendar su vida. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta eso. No el que viene y gobierna y saca lo suyo y se va, no, sino el que enfrenta un problema, una lucha, y a pesar de todas las consecuencias se queda y continúa en esa lucha para que haya ese bienestar para todo el mundo. Lo que a veces queremos es que cada gobernante se acomode a nuestra opinión, a nuestros intereses personales y a lo que nos gusta. Y un gobernante tiene que legislar para todo el mundo. Tiene que ser para los que están de acuerdo con él y para los que no. Así que, pastor, gobernar una nación no es nada fácil. Fíjese por algo tan sencillo que en comparación es la iglesia. La iglesia donde está la gente redimida, donde está la gente cambiada, transformada. Con todo y eso hay gente que no está de acuerdo con uno, cuanto más en una nación. Permítame saludar a Francisco Antonio Lugo, está en Guatemala, es un extraordinario comentarista, esperando que escriba o que entre por sello, porque ya tiene a Cindy Castiblanco en Bogotá, un saludo cordial, ella es una joven también ahí coterránea con este servidor. Y pastor, le doy cambio, adelante. ¿Se quedó pegado el sello, pastor? Ahí está. Bien, ya planteé el problema. ¿Es una realidad que hay estadistas idealistas que siguen ideales? Hay otros que llegan a meros funcionarios, que si bien no puedo juzgarlos, que van a conquistar el poder por el poder mismo, pues eso se va a ver, y ese es otro punto que voy a mencionar más adelante, pastor.
El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, de aquellos que traen algo turbio, que vienen vestidos con piel de oveja, no te queda más remedio más que mirarlos actuar. La trayectoria finalmente va a decir lo que traía aquel hombre, ¿no? La historia lo va a juzgar y nosotros también. Pero aunque el amor a la patria no se presenta como motivo de campaña o como algo que pueda ser objetivo, no podemos abrirle el corazón. Sin embargo, se echan unos a otros como traidores a la patria. A ver, el primer texto, pastor, usted dice lo primero que hay que ver, que ame a su pueblo, a la patria. ¿De dónde se basa usted para decir eso? En la Biblia me refiero. Cambio. Bueno, ahí le doy el texto que no tengo aquí en la Biblia. Está en Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 y 15. Son aquellos principios que Dios estableció para un pueblo, que fueran gobernados y que estas gentes cumplieran ciertas características y principios que deben tener para regir, para gobernar a una nación. Deuteronomios 17, versículos 14 y 15. Cambio. Ajá. Que en mi arcaica Reina Valera dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres y habitares en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mis alrededores, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ay, pastor, el derecho divino de los reyes. Que se estudie en ciencias políticas, ¿no? Que ahora no se reconoce para nada. Ok. Pero sí, aquí dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Es muy obvio que tiene que ser colombiano o mexicano, que no se cumple del todo, pastor. Hay familias extranjeras que llegan al poder y ni cuenta nos damos. Dice, a ver, de entre tus hermanos, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero que no se aumente de caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino. Está hablando específicamente de Israel, ¿no? Le aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia. Es riqueza excesiva, pastor. Y será que cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Aquí ya estamos hablando de alguien pues que ya no respetó a sus hermanos, sino que ya se adueñó del poder y agárrate pues. Dice, aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. A ver, pastor, algunas cosas aplicarán aquí a nuestros movimientos actuales y otras las rechazarán rotundamente. Adelante su comentario, cambio. Bueno, pastor, le cuento que gran parte de su intervención no salió por sello. Está cayéndosele allá su sello. Yo creo que es allá usted, porque aquí tengo buena, de aquí para allá está bien la señal. Este es un principio que sigue rigiendo, pastor. Mire que no puede ser presidente de la República un extranjero. Tiene que estar nacionalizado, tiene que estar ya aprobado, tiene que, bueno, un poco de cosas, pero para ser senador o algo así, yo que conozca, un extranjero llegó y cristiano a ser senador, pero se hizo colombiano y duró muchísimos años viviendo en Colombia, pero hasta donde sé no se permite a un extranjero ser presidente, ser elegido presidente. Tiene que ser nacido, criado y que se haga netamente colombiano. Ahí tenemos comentarios de Francisco Antonio Lugo. A ver, pastor, léamelos, hágame el favor y esté pendiente ahí de sello. Cambio.
Ok, un gran saludo para Francisco Antonio Lugo Torres. Tal vez hay dos ámbitos como en la moneda, dos caras. Si eres elegible, la mirada en Dios, justicia y equidad, a buen trabajo, buen pago. Si eres elector, que a quien elijas tema a Dios y luego que sus planes sean medibles, realizables y sobre todo coherentes. Oiga, buen comentario, muy buen comentario. Aprovecho para saludar a mi vez a Lidia Vega, Giselle Rojo, Francisco Antonio Lugo Torres, muchas gracias mi pastor, Rosy Sánchez, René García, Pedro Rivas desde, aquí está el opositor testigo de Jehová, pero amigo de nosotros. Dice que el tema no nos atañe porque tenemos que estar aparte del mundo. ¿Cómo la ve? Ociel Bernardo, Patricia Lugo, Elizabeth Ramírez, Matilde Muñoz, Rogelio Martínez, José Millán, arriba Colombia, Héctor Yáñez, pastor, una moción política para nombrar a Héctor Yáñez el ángel de la guarda de la tacita de café. Y esto que estoy haciendo es demagogia. Dora Gutiérrez, pastor, su cambio. Bueno, para decirle a nuestro contradictor que nada tenemos que ver con el mundo, dice el Señor Jesucristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes en el mundo. Nos manda a ser luz en el mundo, nos manda a ser sal de la tierra, nos manda dar ejemplo y someternos a las autoridades. Las autoridades piden que la persona debe de votar por su partido o por lo que sea, y si no está de acuerdo en blanco, pero debe de dar un voto. Nosotros estamos en la tierra. Usted tiene un buen argumento para preguntarle a los que no quieren nada con los símbolos patrios, pero sí les gusta el dinero que lleva la cara de los próceres y de todos los que están allí. Así que adelante, pastor. Ok. Pastor, tengo una lista, yo no soy experto en el tema, pero a ver, miren, yo para elegir a mi estadista, a quien me gustaría que llevara las riendas del país, tengo aquí 3 características. Una es la capacidad. Es economista, es licenciado en ciencias políticas o ambos, es doctor, tiene un posgrado, bueno, capacidad. ¿Ha ejercido cargos políticos o no? 2, honestidad e integridad, que eso está en el fondo de la persona, que repito, no se maneja como algo real que podamos mencionar en debates políticos, pero sí se acusa de falta de, y que te robaste esto, y que hiciste esto, y que... Pero cuando se trata de que no, pues queremos un presidente honesto, ya con eso vas a salvar al mundo, bueno, se debate pues. Se debate y se plantea a veces bien y a veces mal. Y también tenemos, en tercer lugar, los dotes del liderazgo. Yo puedo ver, pastor, candidatos muy bien preparados, graduados de escuelas, pero faltos de honestidad. También puedo ver candidatos graduados de escuelas, preparados técnicamente, con honestidad, pero con una total falta de liderazgo. Puedo ver candidatos con mucho liderazgo, convencen a las masas se vuelcan tras de ellos, pero no tienen gran preparación académica. También puedo ver, he visto, candidatos con mucha capacidad, con nada de integridad, a juzgar por lo que hicieron, y también con una capacidad tremenda de liderazgo. Es decir, que el liderazgo, pastor, puede ser para bien o para mal. Si yo le preguntara a usted que me pusiera la lista en orden de prioridad, ¿qué piensa el pastor Osvaldo? ¿Qué va primero? ¿Capacidad, honestidad o liderazgo? Liderazgo, honestidad, capacidad. Por favor, ordénemelas porque quiero saber qué piensa usted. Cambio. Bueno, le sigue fallando allá el sello, pastor Gamaliel. Apenas le estoy escuchando muy bajo sonido para que no se me retroalimente. Aquí sello con Facebook.
y está allí. Si me hace el favor y me repite la pregunta, oí decir honestidad, liderazgo y capacidad, creo que es. Capacidad, liderazgo y honestidad. Repítame, por favor, cambio. Sí, capacidad, honestidad y liderazgo. Póngamelos en orden de prioridad a la hora de escoger un gobernante según usted. O dele un porcentaje a cada una. Cambio. Yo haría como los que no se quieren comprometer, el 33.3% a cada una. Pero yo comenzaría por mirar la honestidad. Yo creo que ese principio de ser honesto, hay errores y fallas y carencias que de pronto pueden ser pasadas por alto en determinado momento por el pueblo cuando hay honestidad, que cuando hay capacidad pero no hay honestidad. El liderazgo es importantísimo porque pues si voltea a mirar y nadie lo sigue, ni para qué piensa meterse en algo que no lo van a respaldar. Pero para mí, las tres organizaría primero honestidad, luego la capacidad y luego el liderazgo. Porque a fin y a cabo, para el liderazgo se puede, tanto para el liderazgo como para dar capacidad se puede estudiar. Pero esto de la honestidad es parte del carácter, es parte del ser, es parte de aquello que, al menos que Dios intervenga en la vida de una persona, de cambiarlo de una persona terrible, tremenda, a convertirlo en un nuevo ser, como Dios lo hace. Pero lo contrario, difícilmente. Si fuera el estudio, la capacidad, liderazgo, conocimiento, la solución, como muchos pretenden decir, que la violencia, que todos estos problemas morales, sociales se acaban con estudio, con capacitación. Mire, hay abogados que son deshonestos, hay médicos que no cumplen con su trabajo. En toda profesión, por desgracia, y tenemos que reconocer que aún en algo como lo que no debiera suceder, hasta en la misma iglesia, hay líderes que se han corrompido, o hay ovejas, lobos vestidos de ovejas. Ojalá fueran ovejas vestidas de lobo, pero no, son lobos vestidos de ovejas. Hasta allí mismo, en toda parte, está ese problema del ser humano. Cambio. Bueno, nos está jugando una mala pasada el internet, pastor. Algo sucede que no puedo entrar a Sello. Sí, estoy desconectado de Sello, pastor, pero me gustaría que ofrecerle algunos textos así rapiditos de estadistas tontos, avaros, malos y perversos. Vamos a ver, no puedo entrar a Sello, pastor, así que le doy cambio. Ahí está hablando usted en Radio Integral, en Sello. Vamos a ver si pasa la transmisión. Ahí está emitiendo por Sello, pastor, ahorita lo tengo en verde. No sé si usted esté hablando o porque está Osvaldo Arias transmitiendo en la página de Sello. Bueno, ya estamos aquí en Radio Integral batallando un poquito. Pastor, a ver, le doy cambio para que ponga otro texto sobre la mesa y luego abra la salita. Yo tengo aquí textos que nos hablan de estadistas. Pastor, lo que pasa es que se le cae y entonces ahorita cuando usted estaba hablando le estaba aquí retransmitiendo a través de la tabla y conectándolo con Sello para que se escuchara lo que usted decía. Entonces, cuando se le cae, yo paso el micrófono para que la gente escuche qué es lo que está diciendo, sobre todo los que están a través de Sello. Cambio. Correcto, pero creo que ahí ya recuperé el dominio del Sello, ¿no? Cambio.
Sí, señor. Así que le escuchamos nuevamente. Adelante, pastor, tranquilo, que el único que no tiene falla es Dios. Gracias por todas las luchas que se presentan y así. Y acuérdense que estamos estrenando página. Cambio. Ok, mire, pastor, para echarle más carne al asador, mire qué rico texto. Proverbios 28:15. Proverbios 28:15. Tiene mucho, algunos puntos interesantes. Y se lo leo en mi arcaica Reina Valera. Dice: león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Lo repito. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Está hablando de un rey malo. Pastor, hemos tenido presidentes malos. Esto lo sabe cualquier persona y de eso lo atestigua la historia. Aquí está hablando de un presidente malo. ¿En qué sentido? Ay, qué malo con su esposa. No, está hablando de que se va a aprovechar del erario, de la pobreza del pueblo. Ya sea, no dice cómo, pero les va a aumentar impuestos, los va a engañar y se va a enriquecer. Está hablando de aprovecharse de la pobreza del pueblo, ¿no? Así que aquí la Biblia está señalando que es como un oso hambriento. Como un oso hambriento, león rugiente y oso hambriento. Es decir, es una fiera que llegó para hartarse. ¿De dónde? Del pueblo pobre. ¿Cómo la ve, pastor? Cambio. En esta versión, la internacional dice, un león rugiente, un oso hambriento, es el gobernante malvado que oprime a los pobres. Así que, digamos, aunque sea en otra versión, usted ya lo ha dicho, viene nomás para saciar sus apetitos. No está pensando en nadie más, en nada más que en él. Eso es lo que sucede con un mal gobernante. Cambio. Segunda característica, el verso 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios. Pastor, falto de entendimiento es un estadista tonto, torpe. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Otra vez la torpeza en relación al hambre del enriquecimiento. Pastor, no sé cómo diga su versión, pero aquí habla de una falta de entendimiento y que multiplica los problemas, pero todo en relación al manoteo del querer enriquecerse. A ver, lo escuchamos. Cambio. Sí, me gusta que están muy, muy ceñidas estas versiones, aún a la antigua versión, dice el 16, el gobernante falto de juicio es terrible opresor. Y uno podría citar ejemplos de la torpeza, de la necedad, y uno le pregunta, ¿esta gente será que no piensa morirse? ¿Estos gobernantes opresores y malos? Pero bueno, es situaciones que se dan, pero que si Dios lo dice, es porque va a suceder. El gobernante falto de juicio, falto de entendimiento, falto de capacidad de dar a cada uno, va a ser terrible opresor. Aquí tengo a mi buen amigo don Guillermo Martín y también un comentario. Francisco Antonio Lugo dice, hay que tener en cuenta el libre albedrío porque volvemos a un círculo decisión para liderar, defender y afrontar una convicción o una idea. Bueno, ahí está leído su comentario, señor Lugo. Y adelante, pastor. Bueno, antes de abrir micrófono, pastor, ahora vamos a hablar de la mochada, de la extorsión y de la calumnia. Fíjese bien, dijera algún hermano, ¿a poco, pastor, la Biblia habla de la mochada? Desde el punto de vista del servidor público. ¿Habla de la extorsión? Claro que sí, señor. Está en Lucas 3:10. Lucas 3:10, cuando se le pregunta a Juan el Bautista, el profeta,
que era lumbrera, ¿no? Dijo Jesucristo, Él era lumbrera y ustedes quisieron acercarse un poco a su luz. Lucas 3:10. Y las gentes le preguntaban diciendo, pues, ¿qué haremos? O sea, el pueblo de la tierra. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ese es el deber, es la caridad entre hermanos, la nación. Pero ahora pasa a los servidores públicos. Y vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. A ver, pastor, ¿qué es eso de no exigir más? Y estamos hablando de un cobrador de impuestos. ¿No está señalando acaso aquí el profeta la extorsión? ¿El cohecho? ¿Cómo lee su nueva versión? Cambio. Bueno, le leo desde el versículo número 10. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. Y aquí está esta parte que de una vez utiliza. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. Aquí está la instrucción para todo el mundo, pastor. Es que Dios sí se ocupa de todos estos temas. Lo que pasa es que no en vano, yo pienso que es un principio del diablo. Se le metió en la cabeza que había que apartar, que era laicismo. El laicismo es la unión de la iglesia con la política, con la nación. Y entonces que había que separar, y eso está bien. Pero una cosa es separar y otra cosa es anular. Otra cosa es quitar. Otra cosa es prohibir. Otra cosa es, bueno, tantas situaciones más, porque debían de dar la libertad a las personas de leer la Biblia o de invocar a Dios. Bueno, el que no quiera, pues listo. ¿Qué pasa con los Estados Unidos desde que aprobaron no dejar leer más la Biblia en los colegios? Pues ahí están teniendo los resultados con esas matanzas tan tremendas. ¿Qué sucede con los pueblos que se han apartado de los principios de Dios? Pues van rumbo a su autodestrucción. Y aquí tenemos muy claras las instrucciones de Dios a todos, a la gente en común, a los servidores públicos, usted ya lo ha dicho, y también a la fuerza pública, policías y todas aquellas autoridades. Yo no sé cómo estarán por México, pero aquí en Colombia está complicada la situación, muy complicado. Generalmente ya se tiene, uno siente miedo, pero es decir, están ofreciendo acompañamiento, que si va a transportar un dinero de un lado a otro, busque acompañamiento de la policía. La gente siente miedo porque no sé cuántos miles de policías corruptos han sacado en el año que pasó y ya en este año. Cada rato encuentran que el líder es un policía y por desgracia o activo o a veces retirado, pero tiene el conocimiento y tiene, bueno, todo ese conocimiento, pero no tiene aquellos principios que debieron de ser establecidos en la casa, en la iglesia, porque los principios lo establece el hogar, la casa y la iglesia, nadie más. Cambio. Imagínese usted, pastor, que cuando los servidores públicos, los cobradores de impuestos se le acercaron a Juan Bautista, oye, ¿qué debemos de hacer? No, no tengo nada que hablar con ustedes porque ustedes son del mundo. Y la escritura dice que están controlados por el inicuo, así que desde el momento que están en el gobierno ya están con el diablo. Y nosotros, Juan Bautista, que somos soldados, no, también están controlados por el inicuo. No tengo nada que hablar con ustedes porque son parte del mundo. Obviamente que no, son parte
de lo que el Señor establece como la nación y dice que Dios quita reyes, pone reyes y que nos sujetemos a lo que Él pone en eminencia, ¿no? Vamos a abrir micrófono, pastor, a ver si en sala, micrófono abierto en sala, perdonen, a 9 minutos de terminarse la tacita se nos olvidó, pero ahí está el micrófono para si alguien en Radio Integral quiere saludar o comentar. Adelante, cambio. Vamos a ver si se animan, pastor. En salita. Pero parece que nadie hace uso de la palabra. Bendiciones, hermanos, acá está saludando desde Guadalajara, Jalisco. Estaba escuchando lo que decía Pedro, de lo que no podemos participar en lo que son las cosas políticas, y yo creo que dentro de poco tiempo van a sacar un billete que tenga otra cosa, pues van a hacer su propia moneda, a lo mejor, y que si estamos, bueno, yo creo que yo he escuchado pues también que dicen que si participamos en ciertas cosas de la política, somos controlados por las cosas del mundo, y yo creo que el control que Dios tiene con nosotros no es externo, es interno, y Él es el que controla nuestras vidas, aunque estemos aquí, pero somos controlados y Jesús es el que reina con nosotros, aunque, bueno, es que me dio un poquito de risa que cambia. Gracias, hermana Rosy. Aprovecho para saludar a Juana García. Hola, buen día, hermanos. Dios les bendiga. A Miguel Ángel Flores. A Guillermo Martín. Francisco Antonio Lugo. Maribel Cervantes. Dice, hay algo muy claro, y es que si nos abstraemos de los destinos del mundo, entonces, ¿quién defenderá los principios y valores bíblicos? Si queremos un mundo mejor, debemos intervenir y guiar con el ejemplo, con el testimonio. Muy bien dicho, Rosy Sánchez, Lidia Pérez, Hernández Sandoval, Sergio, aquí estoy yo también, un saludo para usted. Bueno, pastor, déjeme abrir el micrófono otra vez y a ver si alguien más en sala quiere comentar. Micrófono abierto, última oportunidad, cambio. Vamos a ver, pastor, y ya para finalizar el programa, 6 minutitos y a ver qué tiene que decir la Biblia de los que están en eminencia y cómo se mueve esto en Colombia y aquí en México, ¿no? Parece que ya nadie se animó, pastor. Bueno, redimiendo el tiempo, pastor, ahí está el comentario de nuestra hermana Rosy. Ahora le doy su cambio para que ofrezca algún texto o algún comentario más. Cambio. Bueno, pastor, mire, hubo una época donde se fueron a los extremos para mirar que es importante lo que estamos hablando con respecto a la iglesia. La iglesia tomó control y comenzó a gobernar y a ejercer sobre los gobernantes demasiado dominio. Se perdió el equilibrio. Encontramos estados que estaban totalmente dominados por la iglesia, meramente por la iglesia católica, pero también están otras iglesias más. Está la ortodoxa y otras que llegaron a hacer daño a través de su influencia equivocada en la política o excesiva. Esto dio pie entonces a que se comenzara a enseñar que la iglesia no debía de participar en nada, y fue la iglesia perdiendo presencia, olvidándose que es luz del mundo y sal de la tierra, y que si la sal se desvanece, ¿con qué será preservada? ¿Con qué se le dará sabor? Entonces se fue apartando, poco a poco fue abandonando todo. Y cuando la iglesia fue abandonando todo,
fueron tomando lugar ideas de ateas, inmoralidad, corrupción y toda clase de problemas. Así que se fue dando eso hasta que completamente la iglesia terminó abandonando la radio, abandonando el cine, abandonando la televisión, abandonando todo. Y llegó a tomar total control ese espíritu de rechazo que la religión. Y ahora que en todas partes se está tratando la iglesia de, yo creo, buscar un lugar, buscar cumplir con la función por la cual Dios la puso sobre la tierra, está teniendo bastante resistencia. Porque donde se hacen las leyes, corrijo, en el Senado y en todos estos lugares, no es donde tienen que estar los cristianos para decir un momentico. ¿Cómo así que se aprueba el aborto y los promotores del aborto, ellos, qué hubiera pasado si los hubieran abortado? Momentico, con las parejas del mismo sexo que quieren adoptar niños o niñas, si son del mismo sexo, pues deberían de buscarse la manera de tener su procreación, a ver cómo es que lo van a hacer. Pero están atacando la pareja que fue establecida por Dios para ellos tener que el amor, que los niños descuidados, que tantas cosas más para justificar. Entonces, en ese caminar de tomar la iglesia el lugar que le corresponde, estoy diciendo, por ejemplo, un candelero no es el todo de una casa, él está cumpliendo la función de dar luz. La sal no es el todo de una comida, está cumpliendo la función de dar el sabor. La iglesia debe cumplir con la función que le corresponde en medio de una sociedad. Tiene que estar allí para decir un momentico, mire, estos son los principios de Dios. Y si nosotros los desconocemos, vamos a tener tremendo problema como el que se está teniendo. Un señor me decía, yo no creo en Dios. Muy bien. ¿Usted tiene hijo? Sí, claro. Entonces, matar una gallina y matar a su hijo es igual, porque simplemente son ramificaciones diferentes de la evolución. Yo, no. ¿Dónde está la dignidad humana? ¿Dónde está el valor humano? ¿Quién le da dignidad y quién le da valor al ser humano? ¿No es la imagen de Dios en el ser humano? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, ahora que no hay esclavitud, nosotros valemos menos que una vaca o que cualquier animal por allí? Aún hasta exótico, puede valer mucho más que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le da valor al ser humano? ¿Que anda en dos pies? Las gallinas andan en dos pies, también dos patas. Eso no tiene que ver. Lo que le da valor al ser humano es la imagen de Dios, el ser creados diferente a toda la creación. Eso es lo que hace que tengamos valor y eso es lo que no han entendido muchas personas que actualmente están gobernando. Cambio. Sí, ese es un gran tema, pastor. Esta cuestión de justicia, porque todo se ha tratado de maquillar en esa transición desafortunada que usted mencionó, y es mi último comentario porque se acabó el tiempo, pastor. Yo vi en estos últimos gobiernos aquí en México sacar manuales para padres. Lo que no hizo el Evangelio, quiere hacerlo el gobierno con instrucción para padres. Bueno, muy encomiable el intento, pero sin lograr los resultados requeridos, porque la desintegración familiar es la causa de la drogadicción, la falta de amor, en pocas palabras. La sustitución de la falta de amor es las drogas, los vicios, y el encontrar una identidad en la pandilla porque no la tuve en casa, ¿no? Son problemas que no se pueden atacar desde el gobierno, tiene que ser la iglesia, el evangelio el que transforma las vidas. Pero ahora, en lugar de hablar de justicia, de honestidad, de verdad, como de equidad, de justicia, como lo marca la Biblia, se habla de la cultura de la legalidad, por ejemplo, ¿no? Cultura de la legalidad. Y expresiones que ha acuñado el gobierno porque ellos no son iglesia, obviamente no quieren hablar de justicia, de misericordia, aunque insisto, en los debates se echan a la cara la falta de justicia, la falta de honestidad,
pero no lo quieren integrar como un activo poderoso dentro de lo que es la formación del individuo. O sea, han sacado a la iglesia hacia un lado. Pues usted sabe por los problemas que hemos tenido aquí. Pastor, su último comentario, porque mañana seguimos con el tema. Esto no se acaba hasta que se acaba, pastor. Le dejo el final comentario. Cambio. Pues pastor y todos mis hermanos, largo camino nos resta, le dijo el Señor a Elías. Y confrontar esto, yo creo que nosotros estamos poniendo una gotera de agua en el desierto. Es decir, aparentemente estamos haciendo una quijotada aquí, ¿no? Algo imposible. Pero es mejor una gota de agua que nada. Mejor. Y tal vez aquella leyenda de un incendio que hubo en el bosque y todos los animalitos se fueron, a excepción de un pajarito que se iba a un arroyo y traía una gota de agua y la descargaba sobre el incendio. Y se iba y traía la gota de agua y la descargaba en el incendio. Cuando los demás le dijeron, bueno, todo lo que tienen que hacer ustedes, váyase, haga como nosotros, dijo, no, aquí yo he vivido, aquí vivieron mis antepasados y aquí aspiro que vivan mi demás descendencia. Yo sigo luchando, trayendo esa gotica de agua para apagar el incendio. Dios vio la actitud de ese pájaro y entonces descargó un gran aguacero que apagó el incendio en respuesta a la buena actitud de ese pájaro pequeñito. La aplicación es que tal vez Dios vea nuestra buena intención. Yo no aspiro a ser alcalde, político, gobernador. Espero morir predicando a Jesucristo y diciendo que Él es la solución para el presidente, para los senadores, para los reyes, para los que están en eminencia. Es Jesucristo. Entonces, no me interesa hacerle política a nadie y van a verlo, pero sí me interesa que nos concienticemos a quién debemos de elegir. Alguien me preguntó, pero es que todo está podrido. Haga como cuando una manzana está podrida, debe haber algún pedacito sano. Coge ese pedacito y utilícelo. Que Dios los bendiga. Saludo cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia. Hasta el día de mañana, si Dios nos presta la vida. Muchas gracias, hermanos. Esta ha sido la tacita de café con el tema abierto de qué es lo que dice la Biblia acerca de un gobernante, lo bueno y lo malo. Y mañana concluimos el tema con el pastor Osvaldo de Cali, Colombia. Gracias por estar en sintonía con nosotros, y los que no se dieron cuenta que estábamos en una nueva página, pasen la voz para mañana, que también aquí se transmitirá con Ojos de Mujer. Pastor, de aquí en adelante las emisiones oficiales de los programas son desde aquí. Muchas gracias, pastor, por estar con usted en cabina. Es un placer. Lo espero mañana. Dios le bendiga.